para ir a la presentación del Mantícora. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Vamos saliendo rumbo a la tienda de Master Detector. Listos para la presentación. Continuamos en un momento. A media hora suroeste del aeropuerto principal de Chicago, que es Saber. Hoy nos da gusto y nos enorgullece estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que hacen el sacrificio y que se los agradecemos y no se arrepentirán. Hoy en día hemos salido con otro producto, el Mantícora, que como ya les explicará el ingeniero England, que está aquí. Así solamente. El ingeniero England, él está aquí con nosotros desde Australia. Él trabaja muy de cerca en este proyecto. Él trabaja muy de cerca desde donde se fabrica este producto, que es en Malasia. Él trabaja en las oficinas de Australia, pero sin embargo la fábrica está en Malasia. Él viene como en un tour de Latinoamérica. Hoy en día está aquí con ustedes. Hoy es el día de preguntar. No se detengan, adelante con toda confianza. Este evento es para ustedes, es para a través de nuestro cliente Master Detector, y estamos aquí, repito, para ustedes con confianza, lo que gusten, no se detengan, porque esta máquina que estamos presentando el día de hoy, el Mantícora, es lo último en tecnología. Es una tecnología multi-IQ o multifrecuencia, que igualmente es resistente al agua, y ya él tendrá la oportunidad de darles más detalle. Nuevamente es un honor estar aquí con ustedes. Si me permiten presentarle nuestro equipo, tenemos a Otto, que se encarga aquí del país, de toda la República Mexicana. Tenemos a la señorita Gracia Lee, ella viene desde Brasil. Ella se encarga del plan de marketing o mercadotecnia para toda Latinoamérica. Y tenemos al ingeniero England. Él viene, como les repetía, desde Australia. Él está muy involucrado dentro de este proyecto, del Mantícora, y su especialidad es electrónica. Así es de que cualquier pregunta, cualquier duda, esta es la hora, este es el tiempo para que con toda confianza lo hagan. Ya Gracia, su servidor, Otto, estaremos aquí para ayudar con cualquier traducción, por favor. Y ya sin nada más, creo que pasamos a lo que en realidad, para lo que realmente estamos aquí. Yeah, I can start. You want me to start? Empezamos con el ingeniero. Adelante. Thank you. My name is Eng. I come from Mainland, Australia. So the other day we were in. Yes. Mi nombre es Eng, vengo de Australia. And the other day we were in Brazil, and we were in a car trying to go to one of our customer sites, and it took us probably about 6 hours to drive. Sí, estuvo viajando por el Brasil también. Estábamos manejando como 6 horas de viaje de coche. And I thought that was quite a long ride. Él pensaba, es una viaje muy larga, sí. But today I heard some of you actually took 12 hours to drive to come here. Pero escuché aquí que llevaron como 12 horas. Algunos de ustedes se tomaron 12 horas para llegar aquí. I'm impressed. Estoy impresionado. So I shouldn't be complaining. 6 hours is probably nothing. No puedo quejar. No debería de quejarme, porque 6 horas no son nada para las 12 que ustedes manejan. All right, so a little bit of a background of Mainland, Australia. Yo voy a dar background. Un poco de historial sobre la Minelab en Australia. So in Australia, we have probably about 80 engineers now. Hoy actualmente tenemos como 80 ingenieros en Australia trabajando con los proyectos de Mainland. And people who work on Mantícora, the engineers who work on the Mantícora, probably about 30 engineers. Y en el proyecto de Mantícora trabajaron como casi 30 ingenieros. Yep. So a lot of people already started asking questions about, is Mantícora actually from Equinox? Is it from E-Track? Entonces mucha gente pregunta, entonces Mantícora es como un proyecto, un detector que mejoró de Equinox o E-Track. The answer is no. La respuesta es no. Mantícora actually starts from ground up. El Mantícora se empezó
desde abajo, sí, es totalmente nuevo. Yeah, some of the detectors, yes, we actually go, alright, sometimes we do a little upgrade, but this one here is from ground up. Hay algunos equipos que trabajamos con una actualización o algo así, pero Mantícora no, es totalmente nuevo. So, what is Mantícora? So, Mantícora is a new, very fast, precise and powerful metal detector. Mantícora, lo que es Mantícora. Mantícora es un equipo que es poderoso, preciso y fuerte. Featuring the latest technology called the Multi-IQ Plus. Con una característica, con la tecnología de Multi-IQ Plus, que es Multi-IQ más. Entonces es un upgrade del Multi-IQ que estaba en el Equinox. Sí. En este caso, la tecnología multi-IQ se maneja en los equipos Equinox. Aquí ya estamos presentando una tecnología que es un poco más poderosa, es multi-IQ plus, o sea, multi-IQ más. So it comes with a new 2D visualization, two-dimensional visualization. Tiene esta nueva tecnología que es de 2 dimensiones, 2D, Yep. que he visto también. Okay. And it also all packaged up in a very lightweight, rugged, and waterproof housing. Esta tecnología está empacada está empacado la tecnología en este tipo de estructura que es fuerte, se puede usar para uso rudo y además está bastante ligera, bastante liviana para cargar el equipo. And some of you already asked just then, why the name Mantícora? Y muchos preguntan por qué el nombre Mantícora. So Mantícora is a mythical beast. It's like a combination of a lion and a dragon and even a scorpion. It's one big beast. Mantícora es una bestia mítica, que es entre león, escorpión y dragón. So we feel that it's a really good representation of the new detector, the product, that shows the power, because we are actually putting more power to the system. Entonces un equipo que es muy poderosa, que por eso que escogieron este nombre también, porque la figura mística representa esto, el poder de la máquina. Es una figura muy fuerte que presenta, y por eso creemos que este nombre con esa fuerza representa exactamente al equipo. And with the wings of the dragon, like just like the coil covering as much ground as possible. Si se pueden imaginar como las alas de un dragón, así igual la bobina. Las alas de un dragón cubren bastante espacio, igualmente así se relaciona con el nombre, especialmente en la bobina, porque la bobina igualmente cubre mucho espacio. So, if you look at this, everyone has touched this thing already, and what do you guys think? Do you like it? Ya lo tocaron, ¿qué creen? ¿Les gusta? That's good. That's Like. good. So we spent a lot of time trying to design this detector. So it's everything, like you're talking about the coil, the shaft, the handle, the armrest, everything. Everything we spent hours and hours and months trying to get it right. Pasamos mucho tiempo trabajando en esta máquina, pensando en todos los detalles como la bobina, el shaft, el haste y también el control box, la caja de control. And the thing is, all of those not just come from engineers, a lot of them come from every one of you. Okay. A lot of feedback comes from you guys that we take into account. Y toda la tecnología viene solamente de los ingenieros, pero de todos los retornos, feedback que... Retroalimentación por parte de ustedes. Por parte de todos los detectoristas que habían hablado en las redes y... Es como si con esta retroalimentación es como si llega al diseño final. Sí. So my lab is trying to make design products that actually fits everyone's need. Yeah. Aquí la intención es, Minelab es tratar de de diseñar productos y la intención final es de diseñar productos que puede cumplir con todas las necesidades de cada uno de ustedes. Esa es la intención. So two things that we care about, right? The first thing is performance. Everyone wants performance. Entonces hay dos objetivos principales para esta máquina. Primero es la performance. Desempeño de la máquina.
And the second is actually having a really balanced system that you can use for a lot of hours. Y el segundo es el sistema de equilibrio de la máquina, que está muy... Algo que pueda ser fácil de usarse horas tras horas y por muchas horas. Balanceado. Yeah. Sí, Balancear, balanceados. exactamente. So when we put these two together, then we start designing the whole thing from ground up. So we look into the coil. If you look at the coil, so this is an 11-inch coil that will come with the standard Mantícora package. Lo que ven aquí es una bobina de 11 pulgadas. Esta vendrá como estándar con la máquina. So a lot of things taken into account when it comes to designing the coil. If you look at it, there's a lot of structures in the coil, and all of this is to make sure that you get the performance out of it. So especially when it comes to knocking. Muchas cosas entran en este diseño y mayormente la preocupación aquí es diseñar un artículo, especialmente en la bobina, que dé el mayor desempeño. Yeah, we're trying to avoid any false signals. Y segundo, tratar de evitar que la máquina emita cualquier señal falsa. Yeah. So the new advanced coil design also allow 50% more power to go to the coil. Este nuevo diseño de la bobina también permite 50% más poder que se emite a través de esta bocina. Okay. And that 50% power results in better depth. Entonces, este poder adicional del 50% lo que nos resulta también resulta con una mejor profundidad, acceso a profundidad. And with that, you're going to get a much better target separations as well. Entonces, con este detalle van a tener una mejor separación de objetivos. So that's coil, and that's not everything. When you look at the coil, then we look at the attachment. This is a new way Igual of con la attaching. bobina, no es todo la bobina, cuando ustedes ven a la bobina también ven cómo se ajusta la bobina. Yep. And we also care about the coil cables. Igualmente también nos preocupamos en el diseño del cable para la bobina. So we have gone through thinking about how we can design this to be strong, but at the same time being really light. Entonces entramos en un detalle donde cómo diseñamos esto que esté fuerte, pero al mismo tiempo que sea bastante liviano, ligero. And then we move on to the shaft. So this is a 3-piece shaft system now. Entonces seguimos, perdón, ¿cómo se dice shaft en español? Vástago. Entonces seguimos en el vástago que son tres partes. So the 3-piece shaft, the whole idea is so that you can actually collapse it into a really small form factor. Aquí la idea es colapsarlo para que ocupe menos espacio, más pequeño. So when you collapse it now, it's probably about 63 centimeters. Really big. 63 centímetros. Ya colapsados son aproximadamente 63 centímetros. Para eficiencia de carga, o sea, para eficiencia de movimiento. Sí, para poner en la maleta, poder viajar con él de forma más fácil. So a lot of people, travel, in a bike or something that they like to put in the backpack. Muchas personas viajan, se transportan en bicicleta. Esto está diseñado para ponerlo en una mochila que tú puedas llevar en bicicleta. Sí. But that's not it. Just Pero it. esto no es todo. Because we also introduced a new way of actually locking the shaft. Tenemos también un nuevo sistema de cómo fijar el vástago, me dicen. Sí. And that's De forma bien fácil. a cam lock. So the whole idea is to give you the very quick and easy experience. When you want to go out, you want to go home, De manejar. pack it up, and you want to release it again. Just do it. Simple. All right. So when you extend this to the full length, it's going to be about 1.4 meters. Ya extendido al tamaño completo van a ser 1 metro 40 centímetros. And the material of this carbon fiber gives you really strong and lightweight at the El same time. material es fibra de carbón, Okay. muy ligero pero sí muy fuerte. And some people actually mentioned before, saying that it is really hard to wash the shaft because there will be some sand or mud sort of clogged up. Se nos ha comentado que es bastante difícil a veces es lavar y limpiar este vástago porque se le mete arena y cualquier otra cosa. So now there's an easy way to do it. So Hoy en día ya lo hemos diseñado para una manera más fácil de hacerlo. there's a bung at the back that you can put water through and wash. Este botón se puede usar, se le quita, se puede usar para introducir el agua y igualmente sí lavarlo completamente. Y sale por allá. All right. And so that's the shaft.
Ese es el vástago. So then we move to the handle. All right. Nos movemos This para control la box. manija, la cual sostiene la caja de control. When we design this, we look into not just the look, but we care a lot about the ergonomics. The ergonomics. Cuando diseñamos esta máquina, también pensamos mucho en la ergonomía. Okay. O sea, no es solamente sino cómo se ve la caja, sino cómo funciona ergonómicamente. So we care. So we care about the angle. Entonces nos importa el ángulo de cómo se posiciona esta manija. We look at the angle of the screen. Nos importa el ángulo de la pantalla. We look at how reachable the buttons are. Nos importa y nos preocupamos de cómo se pueden, qué tan accesibles son los botones para manejarse con el dedo. So all of that plays a really important role in actually creating a really balanced experience. Todo esto tiene un rol en cómo manejar y cómo crear esta experiencia, una experiencia que sea de un artículo balanceado. So when you roll the detector, Cuando detienes el detector, it's creating a really nice straight line está, all the way to the center of the coil. ya deteniendo esto, tu brazo está creando una línea directamente al centro de la bobina. And with that, what happens is you're going to create a really, really comfortable experience. Entonces esto lo que va a lograr para el detectorista es que va a crear una experiencia bastante liviana y lo cual te va a hacer soportar más tiempo, más cómodo. So then we look at the new armrest design. Entonces también sostenemos aquí donde se sostiene el brazo. So we call this the scorpion tail. Okay. Yeah. Esta es la cola del escorpión, que le Which is llamamos. really, really strong and flexible. Que en este caso se le llama así porque es muy fuerte, pero también muy flexible. Yeah, but the flexibility of it is actually creating a really nice comfort. Entonces la flexibilidad de este artículo también la hace muy cómodo. Yeah. Muy cómodo para apretarse, para sostenerse fuertemente. And the best bit is now it's got a really quick and easy release. Lo mejor de esto que ahora se puede mover muy fácil. Muy bien. It's really, really easy. Later on, when you get to play, you will not stop playing this. Más tarde van a poder tocarlo y jugar un poco con ese artículo. Okay. All right. So I think now we can probably talk a little bit more about the control box. Hoy hablamos un poco más de lo que es el cerebro, la caja de control. Yeah. All right. So when we designed the front of the control box, Cuando diseñamos el frente de esta caja de control, we care a lot about simplicity. entonces nos importa y nos preocupaba lo simple, lo que puede ser algo simple. Because there's no point making it complicated and no one knows how to use it. Es que no tiene caso salir con algo muy complicado y entonces nadie va a saber cómo empezar y cómo usar esta máquina. So by actually talking to people, talking to customers, Entonces hablando con personas, hablando con yeah, clientes, we know that there's only a few things that probably people use a lot. entonces nos damos cuenta, nos percatamos que hay solo algunas cosas que las personas usan bastante, que lo usan frecuentemente. So that's when we put it at the front here. Y es así como dicen, llegamos al diseño que ven aquí al frente, o sea, los botones de control. So sensitivity, La yes, sensibilidad people use a lot. We put es it at the algo que front. se usa bastante. So when you press these two buttons here, it changes up and down the sensitivity. O sea, estos botones tienen para subir o bajar la sensibilidad de la máquina. Pinpoint. Esto Yeah. para Yeah, el people use pinpoint pinpoint. que... Put it at the front. ¿Cuál es la palabra apropiada para Pinpoint. Muy bien, pinpoint. That's good. All metal. Todo metal. Yeah, all metal. People like to switch between all metal and non-all metal. Yeah. You press that. And there is another button on this side which is customizable. Aquí también encuentran un botón que se puede manejar a su manera, que puede lo llamamos customizar. Yeah, you can put it as an exit reject, you can put it as ground balance, or you can put it as noise cancel. Este botón se puede usar para cancelar el ruido, para balancear la máquina y algunas otras cosas, ¿no? Buttons that are actually less used, we put it on the side. Los botones y los artículos que se usan menos, que suelen ser menos usados cuando se está detectando, estos los ponemos a los costados de la pantalla. So you have a power button to turn it on, obviously. Es el botón para prender y apagar. Then there's a lighting button, so to También turn tiene on the un light botón light. para prender y apagar la luz. Yep, and then there's a wireless button.
Aquí tenemos también un botón para So that's balancear connect your una headphones. lámpara. ok. Sí. To connect to your headphones, and then you have a user config button. Es el nuevo audífono, no es diferente de Equinox, no es Bluetooth, es una tecnología de MindLab, entonces totalmente nuevo, es patenteado por nosotros. It is MindLab proprietary. O sea, no van a ser compatibles los audífonos No. de... Con Equinox, no. Ok. Es totalmente nuevo, But the wired version you can. If you plug into the wire, pero el cable le puede usar todavía con él. con el anterior. Ok. okay. So, and then if you look at the back of the design, so this is a speaker. Ujú. Aquí tienen la bocina. Yep. And then you have this standard 3.5 millimeter audio jack input. Aquí tienen para los audífonos de 3 puntos un El cable conector de 3.5 milímetros. 3.5. Ok. Yep. que funciona con el común también de los audífonos. And we have a flashlight. Y aquí también tenemos una batería. So some people Una like to lámpara. go out in the dark. This is really handy. Esta lámpara les va a permitir cuando quieran detectar en la oscuridad. Yep. And then you have the same Equinox magnetic connector. Aquí igual tienen también el conector que encuentran en Equinox. So el you use magnético. it to charge your Mantícora. Esto es para cargarse, o sea, Yep. You use it to upgrade software, Para hacer la para actualización. actualizarse. or you can use a power bank. Y ahora Ok. pueden usar el power bank Yeah. también, la batería extra que tienen, ¿sabes? So that's the system there. Shall we turn it on and get into it? Eso es mayormente de lo que se trata el sistema, entonces ahora lo que vamos a hacer lo vamos a aprender y a empezar, digamos. So, Ahí empieza la diversión. ya salió lo aburrido, empieza la diversión. so it's going to be noisy. So we're going to turn it on. Era un poco ruidoso. So the first thing I'm going to do, I'm going to turn the volume down. Lo primero que voy a hacer, voy a bajar el volumen. All right. So that's the first settings that you get in. To get into the settings menu is so a lot of other functions is actually in the setting menu. So to get into the setting menu, is you press the settings. Aquí tienen el menú de configuración. Yeah. So when you press the setting, you get to look into all different functions in there. Aquí cuando ustedes presionan el botón de configuración pueden ver todas las funciones de la máquina. So the first function is volume, so that changes your volume, of La course. primera función es para cambiar el volumen. And then you have a search mode. Y luego después tienen en la opción Modo de búsqueda. modo de búsqueda. So in Mantícora, we simplify it into 3 search mode. Hay 3 tipos de modo de búsqueda. One is for all terrain, Uno para todo tipo de terreno, 2 is for beach, segundo para las playas and 3 is for goldfield. y tercero para las minerías. So in all terrain, En todo el terreno hay 4 tipos de diferenciaciones, sí. you have a few modes as well. So you can all terrain general, so when you go out, just in a park, sure, use all terrain general. Sí, hay todo el terreno en general, que pues para todo tipo de suelo. Es el primer módulo. Sí, primer modo, dentro del todoterreno, porque de los 3 segmentos hay los otros específicos. O sea, los primeros 3 es la categoría en general. Sí. Dentro de cada categoría sigue una, digamos, como subcategoría. Sí. So then you're starting to get into area that you think that there's a lot of targets that are close to each other that you need target separations. That's when you use all terrain fast. Aquí cuando usan el todoterreno fuerte, todoterreno recio, todoterreno rápido, perdón, es cuando ya entran en lugares donde puede haber muchísimos objetivos que no los ven. Entonces esto a lo que ayuda es a separar los objetivos. Ya puede hacer una identificación de lo que es chatarra, lo que es un buen objetivo sobre el que va. ¿Cuál es alguna palabra que usan como detectoristas para la palabra en inglés target? Es objetivo. Objetivo. Muy bien, entonces no está mal. También venimos a aprender. So then for those who are actually trying to look for targeting jewelries, Quien busca por Yeah. joyas, use the all terrain low conductor. usa el mal conductivo, el mal conductor. El conductor todoterreno, pero más despacio. No feroz lo que habla.
No es malo conductor. Mal conductor. Mal conductor. Hay Es este no módulo ferroso. ahora de búsqueda que es para mal conductor, entonces para las corrientes, anillos. No Con las ferroso, joyas. no ferroso y ferroso. Sí, pero esto es el modo mal conductor. Conductividad, Sí. conductividad. Mal conductividad, sí. And then if you are looking for coins, Y para las monedas, which can be high conductor, que puede ser más bien Alta conductividad. conductividad. Buen conductividad. Alta Alta conductividad. that's conductividad. when you look for you use the high conductor mode. Sí. And then some places can have a lot of trash. Y algunos lugares pueden tener muchas basuras. So yeah, it's like pull tabs and all these things. This is when you can Pueden use. ser fichas, corchos de que en realidad no sirven para nada. De lata, de la Yeah. latita. Chatarra. Chatarra, Correcto. sí. It can be annoying. So that's when you use the trash reject. Ahí tenemos el modo de que es todo terreno, pero para Libre de basura. libre de basuras. Yeah. And if you go to the beach, En las playas, sometimes if you use all-terrain mode, it can be noisy because you're picking up the salt from the beach. si usamos el modo de búsqueda para todo terreno, puede ser un poco ruidoso Yep. Esto en porque, las playas. esto porque está detectando los salados de la vida. So it's always good to switch to the beach general as a start. Entonces es bueno cambiar para el modo todo tipo de playa. En Pero general. en general. iniciar con ese modo todo Sí. tipo de playa. And then in the beach mode, you can also select the low conductor as well. Y en playa también puede Or jewelry. seleccionar por el mal conductividad. O sea, Yeah. conductividad baja. Baja. And sometimes in the beach, there's a lot of really deep, blurry targets. Y también podemos buscar en playas en lugares más profundos. Entonces hay el modo para la playa en ¿Lo pueden profundidad. meter Sí. dentro del agua salada? Sí, puede. Ahora él va a hablar de esto también. Hay His este modo question también. was, can this go into True water, salted salt water. water? Yes. Alright, so then you use the deep mode. So, gentlemen, they ask if they can use in the salt water. El señor preguntó si puede entrar en agua So, salada. we have a beach, surf, and sea water. So, this is a mode that when you actually go into the water, it's Yeah. really handy. Tiene este modo que acá llama como surf Es agua playa, salada. oleaje Sí. y mar. Que Sí. en este modo es playa, obviamente por la arena de la playa, oleaje cuando el oleaje es fuerte y mar por el agua salada. Because sometimes you probably experience where you have some fall sickness when the water rushes into the coil, out from the coil, into the Esto porque a coil. veces algunas máquinas suelen a producir señales falsas, por ejemplo cuando la ola le pega a la máquina. Sí, es muy común. Pero esto no hace este falso signo. So, this mode will actually improve that experience. Es Yeah, que yeah, yo ahora mejoró mucho estas falsas señales. Sí, este módulo mejora mucho el desempeño en este tipo de lugares. Para detectar. Alright. And then, of course, for those who wants to go and look for gold, and I heard Mexico's got some gold as well. Y también para quien está buscando por oro, he escuchado que hay oro en México. Yeah. So the gold field mode is the way to go. Hay el modo de minería, El modo para campo de oro. campo de oro, sí. Because what happened is gold usually you can find them in really a little bit mineralized soil. Entonces muchas veces El- pueden, El oro, mayormente esto se usa porque el oro a veces se encuentra, es muy común encontrar oro en tierras, en terrenos mineralizados. Minerals, yeah. So this mode will handle that soil a little bit better. Este módulo va a desempeñarse mejor en este tipo de terreno. Adelante. ¿Puede sustituir un poco al 7000? Al jefe. Can this machine substitute come close to the GPZ 7000? It's a totally different technology. Es totalmente una tecnología Totally diferente. different technology. So this sort of technology is really good for discrimination. For Esta target tecnología es muy buena para discriminar. Yeah, and the goal mode that we put in here is to handle some benign and minimum mineralization of ground. Y el módulo que se le ha puesto aquí puede sostener algo de mineralización mínimamente, digamos,
But to get the best performance for finding gold, para el mejor desempeño para you have encontrar to oro. use the GPX, the GPZ, all the En gold ese products that caso we se have usan las máquinas GPX o GPZ. to del penetrate the ground oro. really. Estos van a penetrar más profundo. Yeah. So Solamente para oro. Mm. Because the technology is really catered for like depth when it comes to Porque la gold. tecnología de aquellas máquinas está más enfocada en cuanto a la profundidad y no como esto que está más enfocado a la separación. Sí. Y el otro es exclusivo para pepitas, como quien dice. Perdón? El otro es exclusivo para Exclusivo. pepitas. The other ones are more or less exclusive for performance and gold, correct? Oh yes, oh yes, yes. I spent nearly 15 years of my life in mine lab Yo he working pasado- on gold detectors. Yo he pasado más de 15 años de mi vida con Desarrollando. Mineral desarrollando detectores para oro. So when I joined mine lab, the first product that I worked with was GPX 4500. Cuando él ingresó a Mineral después de sus estudios, el primer proyecto que trabajó el GPX 4500. Ah, So, Que ya estamos muy por alright. So then you have noise cancel, the next mode. So with Y noise, este módulo es para cancelar el ruido. so the noise cancel is easy now. You go to the noise cancel, you press one button. It will try to look for the quietest ambient. La cancelación del ruido es simple, se le presiona un botón y el ruido es cancelado. And then you have ground balance. Y luego sigue el terreno, el balance del terreno. So sometimes the soil can be a bit tricky. A veces los terrenos son un poco latosos, se puede decir. So you can either use ground balance manual if you want, Entonces hay que usar el you just menú change para the el number, balance de terreno y aquí es donde se cambia el número. or you press the automatic button O igual que hay un botón para presionar que es automáticamente. and then you just pump up and down while you're pressing the button. Igualmente se Hace mueve manualmente. Balancea. Hace el para balance. balancear. So the Mantícora technology will then actually sense what sort of ground that is, and it will do the Este movimiento se computation. hace presionando el botón automático, lo cual le indica a la máquina y es donde entra la tecnología que se está implementando en esta máquina para poder sentir en qué terreno se encuentra. ok. And then you have recovery speed, so you can change the recovery speed. Aquí tenemos la recuperación del Velocidad de recuperación. De velocidad. Yeah, so it's all about target separation. Esto más bien tiene que ver con la separación de objetivos. So if you need to actually separate the complicated targets, then you use a higher recovery speed. Yeah. See? Entonces, en este caso, si necesitan separar algún objetivo que sea complicado, en este caso se usa la separación de Mayor velocidad. mayor velocidad, sí, correcto. And you have discrete pattern. So the discrimination patterns that you can actually edit. Aquí están los Patrones. Patrones de discriminación. Correcto. So sometimes when you detect, certain targets, you go, I always find this target, but I don't want that target. You can quickly just discriminate that. A veces encontramos objetivos que no queremos encontrar y hoy es posible customizar esto, eliminando este objetivo. So I'll show you guys how to do it when we go out doing the demo. It's probably easier that way. Con la demostración, él estará mostrando cómo discriminar estos objetivos que constantemente se los encuentran, pero ya lo pueden discriminar para que la próxima vez que estén detectando ya no les moleste. Sí. And then you have Ferris limits. So in Equinox User, you can change the iron bias. You have a few settings, but this one here, you can change the pattern. So you can actually edit the pattern, exactly which part of the ferrous that you want to take in, or which part of the ferrous that you don't want to take in. Acá hay el límite de ferroso también que pueden customizar, diferente allá de Equinox que ahí hay el iron bias. Sí, sesgo de hierro. Sí, sí. Esto puede ser customizado por aquí. And- So it is fully editable. Sí, es totalmente customizable. So again, it's probably easier to actually show you guys later on. Es mucho más During fácil demo time. mostrar a ustedes cuando en el suelo. Entender cuando él pueda la oportunidad de mostrarles. Especially Brazilian coins. You guys have coins that has ferrous. Yeah. Sí, allá en Brasil hay muchas monedas que son ferrosas. You can edit it to go. I want to accept that. Y allá es posible también customizar para que al revés de eliminar, encuentres las Las monedas aceptes, sí. específicas, porque es ferozo también las monedas de allá. Yeah. And then you have ferrous volume that you can control if you want the volume to be high or low.
¿Es posible customizar el volumen del ferroso también? Aquí en México, tenemos monedas que son ferrosas también. And you have audio tones now, which you can actually have 1, 2 tones, or 5 tones. Antes, no, hay los tonos también diferentes, son tonos diferentes. Es 5, 2 a 5. So you can fully edit it to actually, some people can listen to 50 tones, right? Estos tonos que produce esta máquina se pueden editar y a veces pueden diferenciar estos tonos hasta 50 en 50 diferentes modos. Now Mantícora is now not 50, Mantícora is now 99. Sí, Mantícora ahora no es solo 50 como el Equinox, pero también 99 tonos diferentes. So now you can listen to more tones if you want. Ahora puede escuchar mucho más tonos diferentes. Entonces, yo voy a solo hablar rapidito. Allá en Brasil hay un chico que decoró todos los 50 tonos. Grabó todos los 50 tonos. Entonces él quedó muy sorpreso con eso, sorprendido y ahora tiene que grabar 99 tonos diferentes. So you can change the volume, you can change the pitch. A estos tonos se le puede cambiar el volumen, se le puede cambiar qué tan alto, qué tan bajo es la resonancia. So everything can be done through this system. Todo esto se puede lograr a través de este sistema. Then at the moment the audio in this prototype that we have is one is normal and then the other one is enhanced. Yeah, the audio signal. Actualmente la señal de audio se puede. And one is just the normal like Equinox normal, and the other one is enhanced. Entonces hay dos formas, hay la normal, la cual están acostumbrados en el Equinox, pero hay una que está mejorada. So when you listen to it later on, in enhanced, it is actually slightly cleaner. Cuando pueden escuchar la que se mejora, van a poder ver de cómo esta señal es más limpia, más clara. Because it's a new way of actually having a clean audio by suppressing some of the EMI in the background. Interference. Sí. Esto es un sonido mejorado porque la máquina tiene una forma de cómo oprimir interferencia magnética, que a veces producen las líneas, por decir, las líneas de los cables de electricidad. Yeah. So then you come to your frequency, how you want to change. So by default it's multi-IQ plus. Aquí tenemos las frecuencias, entonces por eso tenemos las frecuencias aquí, entonces tenemos la multi-IQ plus, que es la multi-IQ y más. Yep, then 5 kilohertz. La de 5 kilohertz. Yeah, 10 kilohertz. 10, 15, 20, 40. 20 y 40. 5, 10, 15, 20 y 40. Right. And in general settings mode, that's when you actually, for those you haven't tried yet, we have vibration as well now. Ahora tiene la vibración. Yeah. En los settings que tienen modo general, aquí también van a encontrar vibración de esta So manera. you can turn on and off. Esto se puede prender y apagar. Lighting, you can turn on the backlight. Customizar On the screen? la iluminación de la pantalla. You can turn on the backlight of the keypad. So now the keypad has backlight as well. El teclado. Yeah. El teclado también tiene la Está iluminación, está iluminado. Yeah. And you can turn on and off the flashlight. So the flashlight's got high, Aquí medium, también and low. pueden prender la lámpara, lo que llamamos bueno, nosotros, yo soy de Durango, entonces allá le llamamos batería, no sé cómo se le llama por acá, pero es la lámpara. El flashlight. Ah, sí, la linterna, ¿no? La linterna, gracias. Y hay también el bajo, medio y alto, así, para que pueda customizar también. So, Sí, la intensidad. so just quickly go through the screen for those who can see it. So we also try to keep it fairly simple. Aquí tenemos la pantalla que también tratamos, el objetivo es mantenerla lo más simple posible. You can see the bottom half is the new 2D screen. The bottom half is what, I'm sorry. La parte de abajo está la Two-dimensional. 2D, que es las dos dimensiones. Sí. Yeah. So every time when you have a target, it will pop up here. Cuando tiene un objetivo que puedes ver ahí, puedes ver el diseño. Sí. Yes. So in the middle of the screen, it is a conductivity line.
Al medio de la pantalla encontrarán una línea de conductividad. Yeah, let's go from 1 to 99. Esto varía de 0, de 1 a 99. So when you have a ring, right? So it's usually a really nice target. You pass through a silver ring, it will appear as a dot. One dot around 80 something, 90 something. When you have a ring. No, anillo de plata. La That's plata, a target, yeah. la conductividad siempre está entre 85 a 90, 99. Porque tiene buenísima conductividad. O sea, en la pantalla donde está graficando hace la señalización y además de la frecuencia o presentarnos, pueden graficar dentro de la pantalla también. o sea, dentro de lo que es la gráfica, únicamente te muestra la señalización, o sea, la indicación de la conductividad. Aquí es el o la objetivo. conductividad del Sí, los dos. No, porque acá puede ver la línea aquí, al medio. Esta indica la conductividad. Y acá cuando es ferroso, estará aquí arriba o abajo. ¿Sí? Pero acá en medio siempre será la conductividad. Pero él dio un ejemplo de la plata. Siempre quedará acá al final, que varía de 85 a 99. When you have 2 targets, 3 targets, it's going to appear Cuando over here. tiene más de 2 o 3 objetivos, puede parecer variando por aquí. Variando por aquí y aquí. Entonces, si hay, por ejemplo, una plata y otro una basura, puede parecer los dos. Identifican los dos objetivos. So when it's ferrous, it's going to move away from the line. It's going to go either below or Cuando es ferroso, siempre quedará acá arriba o mucho abajo. Y también tiene el red line. and when it's ferrous, the number over here is a target ID, and then it will actually have a red line at the bottom. Y también de Plata. otra forma de identificar el ferroso. Sí, el problema es que hay un poco de interferencia aquí. Yeah, but we'll try. Sí, vamos a There's a lot intentar of interference. cuando algo hay.